los que no pueden. Bueno, muy buen día para todos. Cumpliendo el compromiso que habíamos adquirido, hoy vamos a ver el primer tema, el primero de los dos temas que nos hacen falta para terminar nuestra asignatura, que es el tema de algoritmos y cómo lo asociamos un poco al ejercicio que estamos realizando desde el punto de vista académico. ¿Cómo les ha ido con la construcción del segundo parcial? ¿Ya lo tienen avanzado? Sí, profe, pues era con lo que ya habíamos entregado prácticamente, entonces, pues Lo sí. importante, lo importante, Héctor Fabio y los demás, es que ya tengan desarrollado todos los guiones para que la semana entrante las podamos subir a las diferentes plataformas que ustedes identificaron para poder evaluar el impacto, o sea, qué respuesta tuvo la idea que ustedes construyeron para ver si sirvió en algún momento para educar y generar conciencia en el ahorro suficiente del agua. Entonces, la idea un poco es eso, es tener ya construidos todos los guiones. Si yo voy a hacer videos, los 10 videos, si voy a hacer temas en un blog, los 10 temas desarrollados en un blog para poderlos diariamente ir subiendo y que generen un poco digamos, la relación con esa red de contactos que ustedes tienen y a partir de allí podamos evaluar el impacto. ¿De acuerdo? Entonces, quizá ese es, digamos, el objetivo, porque lo que vamos a mirar al finalizar es eso, es cuál fue el impacto que generalmente evidenció nuestro ejercicio desde el punto de vista práctico en la educación y concientización para el ahorro y uso eficiente del agua. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, voy a compartir pantalla para arrancar. Ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Ok. El tema de los algoritmos es fundamental para nuestra carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación, porque la mayoría de programas tienen que ver con esto, con los algoritmos. Los algoritmos son sencillamente una secuencia lógica de pasos que le va a permitir la solución de un problema, que es lo que normalmente ustedes construyen, diseñan, organizan, estructuran en un programa para poderlo incorporar en una máquina y que la máquina siga esa secuencia de pasos que le permita de alguna forma dar respuesta y solucionar un problema. Entonces, lo que uno, digamos, en términos prácticos, a lo largo de su carrera, lo que hacen es eso, es construir algoritmos, ya sean cuantitativos o cualitativos, para poder en la práctica resolver un problema. Entonces, la importancia de estos algoritmos es obviamente que desarrollar de manera lógica y bajo un razonamiento claro la comprensión y aplicación de diferentes metodologías para la resolución de problemas. Entonces, eso es quizás lo que nos llama a dejar, digamos, en claro este concepto para que a partir de aquí ustedes que están arrancando una carrera lo tengan claro y puedan empezar a desarrollar esa situación o esos ejercicios que a lo largo de su carrera se les va a presentar. Lo que evidenciamos claramente es que nosotros desde que nacemos prácticamente aplicamos los algoritmos, pero lo curioso es que no sabemos ni qué es un algoritmo, ni en muchos de los casos cómo se construyen, pero lo curioso es que permanentemente en nuestra vida cotidiana los utilizamos. Un ejemplo simple es hoy lo que hicimos. Si uno analiza desde el momento en que se despertó y mira la secuencia de pasos que se realizaron, ahí se están aplicados los algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que en términos prácticos uno quisiera evidenciar? Entonces, si tenemos una alarma, sonó la alarma y lo primero que nosotros hicimos fue abrir los ojos para tratar de, digamos, visualizar o por lo menos incorporar dentro de nuestra mente qué es lo que estaba pasando. Ya la relación del concepto de una alarma la tenemos claro y lo que hicimos nosotros fue parar la alarma, pues obviamente para digamos, que no siguiera sonando. Ese primer paso, ya dio unos dos pasos, abrir los ojos, razonar un poco lo que va sucediendo, apagar la alarma,
vamos viendo esa secuencia lógica de pasos. Una vez hicimos eso, lo que hicimos fue incorporarnos, de pronto sentarnos en la cama, entonces voy aumentando pasos. Entonces, si uno va mirando la secuencia lógica es, sonó la alarma, abrí los ojos, incorporé esa situación en mi mente, apagué la alarma, me incorporé, me senté, después me paré y voy haciendo toda la secuencia lógica de lo que hice hasta sentarme en el computador para arrancar la clase. Y lo que nuestra mente ha hecho es eso, esa secuencia lógica y razonable de lo que es, digamos, el proceso de todas las actividades que a lo largo de nuestra vida cotidiana hacemos. Y eso, curiosamente, es lo que se conoce como algoritmo. Esa secuencia lógica de pasos que le va a permitir a uno solucionar un problema, evidenciar la respuesta a algo, y eso es lo que en la práctica pues nosotros cotidianamente hacemos, pero que pues no sabíamos que eso se denomina algoritmo. Es importante que lo tengamos en cuenta porque eso es lo que ustedes a lo largo de su vida profesional van a trabajar permanentemente. A ustedes les van a dar un problema como el que estamos evidenciando, lo que vamos a desarrollarlo desde el punto de vista práctico, cómo se construyen los algoritmos de esta situación y curiosamente evidencia uno es esa secuencia de pasos sucesivos que sin darse cuenta no es otra cosa que es la planeación de un proceso de respuesta a la solución de un problema. ¿Hasta ahí estará? Sí, señor. Ok. ¿Cómo se construye un algoritmo? Un algoritmo tiene una entrada, un proceso y una salida. Entonces, la entrada es ¿qué? Es esos datos que uno recibe. Entonces, nosotros, ¿cómo respondimos? ¿Cuál fue la salida de la respuesta para apagar el despertador que está en el celular? Porque hubo una entrada. ¿Y cuál fue la entrada? Haber sonado la alarma o el ruido o el sonido que tenemos nosotros para que nos despierte. Entonces, lo que hace es que ese sonido entró en nuestra mente, automáticamente se procesó eso, ¿sí? Y generó una salida. ¿Cuál fue la salida? La salida es que nosotros extendimos la mano y apagamos el alarma. Entonces, lo que vemos es que, digamos, en una estructura de un algoritmo simple, tenemos una entrada, un procesamiento y una salida, que eso es lo que curiosamente permite la estructuración de lo que son los algoritmos. Entender claramente que entran unos datos, esos datos se procesan, y ese procesamiento generan una respuesta. Esa respuesta es una salida. Entonces, esos tres pasos son fundamentales en la estructuración de un algoritmo: las entradas, el procesamiento y la salida. Y para ello, pues obviamente, lo que nosotros tenemos que en términos prácticos es empezar a mirar cómo desde el punto de vista metodológico empezamos a entender de manera lógica ese concepto y a partir de allí empezar a incorporarlo dentro de nuestro haber. ¿Para qué? Para que se nos pueda facilitar la construcción de programas en la solución de situaciones que a lo largo de su carrera ustedes van a vivir. Entonces, ¿cómo metodológicamente, digamos, construimos un algoritmo? Y si ya lo tenemos, ¿cómo lo descomponemos para poderlo evidenciar? Entonces, lo primero que uno hace es la definición del problema. En el ejercicio cotidiano que hicimos ahorita, pues lo que hacemos es que, ¿cuál es el problema? El problema es que de pronto me quedo dormido y yo tengo que automáticamente tomar medidas. ¿Para qué? Para despertarme. ¿Sí? Y en la práctica, ¿cómo lo hago? Pues si no tengo ese hábito, mi reloj biológico no está funcionando, pues coloco la alarma. Y la alarma me garantiza que de alguna forma yo a determinada hora me tengo digamos, levantar. Entonces, ahí lo que hago es, digamos, la definición del problema, claro, en esta situación cotidiana es, yo tengo una clase a las 8 de la mañana, tengo que levantarme a las 7 de la mañana, tengo que bañarme, organizarme, hacer una secuencia lógica de pasos para estar disponible y dispuesto en la clase. Entonces ya tengo de manera clara una situación, esa situación la tengo descrita, ¿sí? Y lo que hago es analizarla. ¿Para qué? Para poderla cumplir. ¿Y cómo la analizo? Pues obviamente identificando y entendiendo cuál es el problema, qué es lo que yo es. Entonces, el problema, claro, es que de pronto yo no me voy a levantar. Entonces, dentro de eso, busco una alternativa y diseño lo que voy a hacer. Entonces, lo que hago es programar
el despertador en mi reloj, digamos en mi celular, y lo que hago en términos prácticos es evidenciar claramente que esto funciona ¿para qué? Para que yo me pueda despertar y hacer esa secuencia lógica de pasos para poder yo asistir a la clase. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso en la vida cotidiana que acabamos de mostrar es lo que, digamos, en la vida profesional nosotros vamos a desarrollar. Nosotros vamos a tener situaciones problemáticas que tenemos que analizarlas, diseñarlas y verificar o hacer una prueba de si eso está funcionando. Y eso es lo que curiosamente nosotros en nuestro ejercicio práctico a lo largo del semestre hemos venido haciendo. Nosotros definimos un problema. ¿Cuál fue el problema? Un problema que apareció en un diario. Ese diario era el consumo exagerado de agua y lo que planteamos como alternativa de solución para poder, digamos, aportar en esa situación problemática era diseñar una propuesta, llamémosla, que nos permitiera desde el punto de vista práctico concientizar y educar a las familias o a las personas en el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, eso fue la primera idea que nosotros tuvimos. Cuando identificamos el problema, cuando de alguna forma lo definimos y empezamos a construir ideas que conllevaran a ello. Hicimos un análisis, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, lo que hicimos en la práctica fue recopilar información, mirar desde el punto de vista práctico cómo podíamos nosotros dar respuesta a esa situación problemática para poder llegar a ese objetivo propuesto, que era la concientización y educación de las personas en el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, lo que evidenciamos claramente era que nosotros podíamos, no teníamos, digamos, mucho conocimiento, porque hasta ahora estamos arrancando nuestra carrera, pero lo que hacíamos era tratar de buscar la forma de que ese proceso de, digamos, de concientización lo pudiéramos hacer a través de la comunicación. Y como tenemos una herramienta práctica de comunicación que son las redes sociales, pensamos en eso, en mirar cómo incorporábamos las redes sociales a esa situación problemática para dar solución. Y eso, dentro de ese segundo punto que es el análisis, nos permitió empezar a diseñar. Entonces, diseñamos ¿qué? Un guión que nos permitía establecer una serie de temas. Esa serie de temas íbamos a hacerlo en pequeños textos o pequeños documentos o en videos o en podcasts o en lo que ustedes estimaban, y eso era lo que íbamos a subirlo a nuestras redes sociales para tratar de llevar un mensaje que pudiera concientizar y de alguna forma educar a las personas en la solución de ese problema que estamos evidenciando, que es el alto consumo de agua. Y una vez diseñado eso, lo que hacemos es verificar y probar eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a verificar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a subir esos guiones uno a uno diariamente y vamos a ver qué respuesta tienen esos mensajes. Si definitivamente cuántas personas lo vieron, si hubo comentarios, si en determinado momento algunos los replicaron, si encontraron de que este tema es práctico y que de alguna forma pues hoy juega un papel fundamental dentro de lo que es la sostenibilidad de la vida de nuestro planeta. Entonces, esa, digamos, metodológicamente, sin darnos cuenta, fue esa secuencia lógica de plazos que nosotros a lo largo de este semestre hemos venido haciendo en nuestro ejercicio práctico. Entonces, nuevamente, si queremos resumir, hicimos una definición del problema, definimos el problema, planteamos una idea de solución, entramos en un análisis para llevar a esa solución, que fue la incorporación de información, poder con base en esa información de cómo poder ahorrar el agua y cómo poderlo llevar a las redes sociales, diseñamos unos guiones y esos guiones lo que estamos haciendo en esta última fase es subirlo a las plataformas para ver el impacto que realmente puede obtener ese ejercicio o esa idea que cada uno de ustedes construye. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué tipos de algoritmos hay? Hay dos tipos de algoritmos, uno que es cualitativo y otro que es cuantitativo. Los algoritmos cualitativos son aquellos que establecen los pasos o la descripción de pasos bajo palabras, utilizando palabras, mientras que los cuantitativos lo que se hacen es utilizar cálculos matemáticos que nos permite evidenciar el paso a paso.
Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque quizá nosotros lo que aprendemos desde el punto de vista inicial es a aprender a construir algoritmos cualitativos y más adelante vamos a empezar a construir algoritmos cuantitativos que nos permite sintetizar y de manera práctica seguir una secuencia mucho más larga de poder construir y resolver problemas mucho más complicados. Entonces de ahí la importancia de esos dos tipos de algoritmos que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Para este ejercicio que vamos a hacer en esta asignatura, vamos a ver solamente algoritmos cualitativos, o sea, a partir de palabras vamos a ir construyendo ese paso a paso digamos, de la secuencia lógica de lo que nosotros a lo largo de nuestro semestre hemos venido haciendo, como una secuencia lógica de pasos que nos permita evidenciar ese proceso lógico y sistémico que hemos venido realizando para solucionar un problema. ¿Cuáles son las fases para la solución de un problema? Entonces tenemos 4 pasos que son fundamentales. El primero, ya lo dijimos, analizamos el problema. Ese problema lo tenemos que entender y tenerlo claro, porque si yo no entiendo y tengo claro ese problema, pues obviamente va a ser muy difícil poder plantear una alternativa de solución. Entonces, todo problema que ustedes vayan a resolver desde el punto de vista práctico a través de los sistemas, es importante que lo primero es eso, que ustedes entiendan el problema y lo entiendan de la manera más clara posible. ¿Para qué? Para poder dar respuesta. Ese es el primer elemento que tiene que tenerlo claro. El segundo es generar el diseño. ¿Qué es eso? Es generar un plan que me permita dar respuesta a la solución. Entonces, recordemos que lo acabamos de hacer dentro del ejercicio. El primero era identificar qué era eso del alto consumo de agua. Entonces, nosotros hicimos una primera entendimiento, empezamos a mirar cuál era el consumo per cápita en nuestros hogares, cuáles eran, digamos, las actividades que consumían más agua. Entonces, veíamos que el lavado de loza, el lavado de ropa, el consumo para la alimentación, el aseo, todo eso eran, digamos, actividades que consumían agua en altas cantidades. Y eso nos permitió de alguna forma empezar a entender el problema y lo evidenciamos más cuando vimos el recibo y evidenciamos cómo a lo largo de una temporada uno ve cómo se consume el agua y cuál es el consumo per cápita, o sea, el consumo por persona en un hogar. Y esto le permite a uno, de alguna forma, poder empezar a diseñar ese plan. ¿Y cómo diseñamos ese plan? Dijimos, oye, nosotros ya tenemos claro qué es esa situación, ahora vamos a mirar cómo podemos aportar desde el punto de vista de la comunicación que le permita a la gente poder empezar a generar conciencia y a través de esa conciencia poder educar. Entonces, lo que dijimos es cómo lo hacemos y encontramos que una alternativa de comunicación era las redes sociales y pensamos en eso. Entonces, desarrollamos ese plan que era buscar la forma de construir una secuencia de temas que nos permitiera poder llevarlos a las plataformas y, digamos, en esas redes sociales poder comunicar esa situación. Y eso lo pensamos dentro de lo que fue nuestro plan. Entonces hicimos una matriz que nos permitió a nosotros, de alguna forma, poder establecer cuál era ese paso a paso que teníamos que nosotros hacer, cuándo lo hacíamos, cómo lo hacíamos, qué recursos, y eso nos permitió de alguna forma organizar ese plan. Después lo tradujimos en qué, en ejecutar ese plan. Entonces desarrollamos esos guiones, que es lo que digamos, en el momento que nosotros estamos, ya lo estamos ejecutando, y lo que vamos a ver es poder subir cada uno de esos guiones o de esos temas a la plataforma. ¿Para qué? Para revisar si definitivamente esa situación que nosotros planteamos como una idea inicial, pues obviamente tiene el impacto que nosotros esperábamos. Entonces, esos 4 pasos son fundamentales para poder nosotros solucionar un problema. Entender el problema, trazar un plan, ejecutar ese plan y hacer una revisión de ese plan para ver si definitivamente eso funciona o sencillamente podemos y tenemos la capacidad de hacer correcciones que nos permitan de alguna forma de pronto mejorar el impacto, mejorar la solución. Y eso
esas cuatro, digamos, fases van a jugar un papel en la construcción, digamos, de los ejercicios que a lo largo de su carrera ustedes van a hacer. ¿Cómo se analiza un problema? ¿Sí? El análisis del problema conlleva, desde el punto de vista práctico, una secuencia de pasos, ¿sí? Que en términos reales nos van a permitir empezar a mirar como resultados inmediatos que nos van a evidenciar claramente esa secuencia lógica de pasos. Entonces, el primer paso que nosotros hacemos es especificar claramente los resultados deseados a obtener, como unas metas o unas submetas claras. Entonces, lo que uno entiende, digamos, en la práctica del ejercicio que nosotros hemos hecho, cuando nosotros pusimos la tarea o pusimos ese artículo, evidenciamos que había una situación, problema, pero no teníamos claro. Entonces, lo que empezamos nosotros a tener como metas o submetas, lo primero era conocer el tema. Entonces, una meta era saber cuáles eran las actividades que, digamos, consumen mayor cantidad de agua, y esa meta la observamos en nuestro hogar. Entonces empezamos a ver cuáles eran esas actividades. Otra meta que teníamos era poder cuantificar desde el punto de vista práctico cuál era el consumo per cápita o el consumo de nuestra familia, y a partir de allí tener un consumo per cápita para poder correlacionar si realmente el consumo de agua de nuestra familia estaba por encima o estaba igual o estaba menos de lo que en términos prácticos se había considerado la medida, que era la situación problemática. Entonces, empieza uno a ver esa secuencia de metas y submetas que le van a permitir ir enlazando esas posibles actividades que uno va a realizar. Una vez teníamos eso, lo que nosotros empezamos a mirar era buscar la forma ¿de qué? De mirar cómo podíamos informarnos, cómo puedo yo reducir los consumos de agua en el lavado de loza, en el lavado de ropa, en las actividades de alimentación o en cada una de estas actividades que veíamos en alto consumo. ¿Sí? Y esto nos permitió de alguna forma empezar a recopilar información que estaba disponible. O sea, empezamos a mirar páginas que de alguna forma nos daban información, nos daban instrumentos, herramientas para poder nosotros tratar de traducirlo, y con base en ello poder nosotros crear y construir ese plan que nosotros tanto deseábamos para dar solución. Una vez teníamos eso, lo que hicimos era que planteamos un objetivo, y ese objetivo, nuevamente lo reitero, era buscar la forma que a través de la comunicación pudiéramos concientizar y educar en el ahorro y uso eficiente del agua. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? A través de otro instrumento, otra herramienta, que eran las redes sociales. Entonces averiguamos sobre redes sociales, identificamos cuál era la que más era amigable para nuestro ejercicio, y empezamos a tener ya esa identificación de toda esa información disponible para traducirlo ¿en qué? En una situación o una secuencia lógica que era esa construcción de ese plan. Entonces decíamos, vamos a hacer estos temas, vamos a tener estos minutos, lo vamos a hacer bajo esta plataforma, lo vamos a subir en tal época, y establecíamos ese plan. Y eso conllevaba ¿a qué? A que de alguna forma nosotros ya tuviéramos claro, digamos, toda esa secuencia operativa que íbamos a desarrollar para solucionar el problema. Esto es lo que nos va a permitir de alguna forma poder nosotros entender claramente el problema para poderlo desarrollar. Y esa secuencia lógica es lo que nos permite a nosotros en la práctica poder ir construyendo esos algoritmos que desde el punto de vista real son los que nos van a permitir a nosotros para que podamos diseñar programas y a través de ello poder solucionar muchas de las situaciones que a lo largo del tiempo se les va a poner a consideración de ustedes. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Cómo se formula el problema? El problema tiene una secuencia, digamos, de lógicas, llamemos, y de razonamientos que en la práctica le van a permitir a ustedes poder identificar de manera clara y precisa qué es lo que se está pidiendo. ¿Sí? Y esto es lo que va a conllevar en una comprensión de la situación problemática. Entonces,
Aquí era claro, ¿cuál es la situación problemática de lo que nosotros, el ejercicio práctico que yo les propuse? El ejercicio práctico era buscar, digamos, el ahorro y uso eficiente del agua. Era básicamente, o el problema es el alto consumo de agua, y la respuesta a ese problema era buscar, mirar cómo podíamos aportar en el ahorro y uso eficiente de agua. Y esa comprensión, digamos, del problema es lo que nos permite de alguna forma entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esa situación lo resolvemos a través de interrogantes. Las preguntas para nosotros son fundamentales porque desde el punto de vista práctico, una pregunta genera una respuesta. Y esa respuesta es, digamos, la secuencia de pasos que uno puede en la práctica ir construyendo. ¿Para qué? Para poder evidenciar cada uno de los elementos dados. Entonces, en la formulación del problema, pues las preguntas son fundamentales. De hecho, la palabra formular es eso, es preguntar sobre el problema. ¿Qué define de mejor forma el problema? Entonces, nosotros tenemos que tener claro, ya lo teníamos aquí claro, el alto consumo del agua. ¿Qué palabras del problema me son desconocidas? Puede ser el concepto de ahorro, no tanto el uso eficiente, que es ese concepto de eficiente. Entonces empiezo a mirar cómo muchas de las preguntas o de las palabras que van a estar en la secuencia lógica de respuestas al problema, tengo que tenerlas claras, lo más claras posible. ¿Para qué? Para poderlas entender y a partir de allí poderlas aplicar. ¿Cuáles son las palabras claves del problema? En el caso nuestro, ahorro y uso eficiente, ¿sí? ¿Ha resuelto antes algún problema similar? Entonces ya algunos de pronto recordaron ejercicios que en las familias se hacían para tratar de generar ahorros. Algunos hablaron de colocar botellas de agua dentro del sanitario para disminuir digamos, el volumen de agua que se vertía en el sanitario. Otros colocaban para el lavado de la loza un platón y sumergían la loza dentro de ellos para ablandarlo y no desperdiciar agua o tanta agua cuando vamos a empezar a lavar. Y cada uno de alguna forma evidenció, digamos, algunas situaciones que miraban desde el punto de vista cotidiano cómo podíamos resolver eso. Otros, por ejemplo, reutilizan el agua de la lavadora en el lavado de pisos o en otras actividades. Entonces, cada uno de alguna forma planteaba y revisaba esas situaciones. ¿Qué información era importante? Entonces veíamos que de pronto los recibos juegan un papel fundamental porque ahí me permiten ver la secuencia mensual de los consumos de agua y con base en esa secuencia ver cuáles eran un poco los comportamientos. Y uno lo que veía, por ejemplo, en términos prácticos, cuando uno tiene el recibo a lo largo de un año, ve que en las épocas de vacaciones es cuando más se consume agua, en virtud, pues obviamente, a que las personas están en la casa y pues obviamente esto conlleva a que haya un mayor consumo. ¿Qué información puede omitirse? Entonces uno empieza a mirar que de todo ese cúmulo de información que uno tiene, cuáles son, no es tan relevante que podemos uno descartar, y en otros casos cuál es la más relevante para poderlas, digamos, resaltar, y a partir de allí poder ir construyendo, digamos, esa formulación que nosotros queremos hacer del problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. El segundo elemento es precisar los resultados esperados. ¿Qué esperamos con ese problema? ¿Qué esperamos nosotros hacer? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la meta final? Y esa meta final, lo que nosotros hacemos es planteando un objetivo. Ese objetivo general es el que nos va a permitir entender claramente la meta que nosotros vamos a obtener. Entonces, lo que nosotros planteamos en nuestro ejercicio fue un objetivo que en muchos de los casos era utilizar medios de comunicación para generar un proceso de concientización y educación en el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, al decir, vamos a utilizar un medio de comunicación que nos permite concientizar y educar en el ahorro y uso eficiente del agua, eso es lo que nosotros esperamos tener. Y ese, digamos, es el resultado esperado que nosotros dentro de esta actividad tenemos. Entonces, ya como tenemos una meta, lo que hacemos es empezar a
mirar desde el punto de vista práctico cómo podemos alcanzar esta meta. Y ahí es donde juega un papel fundamental ese diseño que nosotros hemos planteado, porque de alguna forma, ya al tener la meta, nosotros hemos analizado y hemos establecido qué es lo que queremos hacer, pero nos falta diseñar ese camino para poder llegar a alcanzar esa meta. Y en ese diseño es donde se juega un papel fundamental, es el diseño de ese plan o ese plan que nos va a permitir desde el punto de vista práctico entender y comprender, digamos, la secuencia de pasos lógicos que nosotros vamos a hacer. ¿Para qué? Para resolver el problema. Desde ahí juegan otras preguntas, ¿qué información me solicitan para poder establecer eso? Entonces yo busqué alternativas a eso, entonces ya encuentro que tuve que buscar información, ese es un paso que voy a hacer, esa información tengo que analizarla y sacar qué temas son los que voy a colocar en los guiones. Entonces yo coloqué unos temas. ¿Qué voy a hacer con esos temas? Entonces voy a hacer una grabación. Entonces, voy a hacer una grabación. ¿Esa grabación de cuánto tiempo es? Entonces digo, esa grabación va a ser de 3 minutos a 3 minutos. ¿Y qué es lo que voy a decir sobre ese tema? Entonces tengo que colocar en ese guión ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a hablar una introducción sobre este tema, voy a decir esto, después voy a desarrollar este paso y veo una secuencia lógica de pasos que yo realizo en esa grabación, en ese tema que nosotros hemos desarrollado. Pero ahí viene un elemento adicional. ¿En qué red lo voy a subir? Entonces voy a subirlo en Instagram, lo voy a subir en Facebook, lo voy a subir en qué tipo de plataforma, ¿para qué? Para que esa red de conocidos, de amigos, esa red social que yo tengo, pues obviamente evidencien que uno está construyendo una secuencia lógica digamos, de un tema específico que es buscar comunicar para que se concientice en el ahorro suficiente de agua. Entonces, esto es lo que en la práctica me permite evidenciar qué formatos te voy a tener para poder generar la recopilación de esa información y a partir de allí poderla, digamos, desarrollar. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque esa secuencia de pasos es lo que me va a permitir a mí evidenciar claramente el camino a seguir para poder nosotros desarrollar la solución o por lo menos la construcción de una posible solución al problema. Entonces, eso es lo que nosotros, sin darnos cuenta, hemos venido haciendo a lo largo del semestre en ese ejercicio práctico que yo les coloqué como ejercicio de tarea, que es lo que hemos venido desarrollando en las diferentes actividades así. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? ¿Hasta Sí, ahí? profe. Okay. La identificación de datos disponibles. Entonces, tenemos que mirar cuáles son los datos que nos va a permitir resolver ese problema, qué información es importante, qué información es relevante, ya lo habíamos dicho, cuáles son los datos que vamos a colocar en la entrada para poder procesarlo y a partir de allí poder tener una salida, cuáles son las distintas incógnitas que yo quiero desarrollar, qué información me falta para resolver el problema, qué datos desconozco, cuáles pueden ser el grupo de datos en categorías. Entonces, si yo hiciera un análisis, digamos, de esa información disponible en el ejercicio que nosotros tenemos, era qué información es importante. Entonces, recordemos, cuando nosotros empezamos a construir esto, pues quizá una de las informaciones relevantes era entender claramente en qué actividades se consumía el mayor cantidad de agua en un hogar, porque esto nos iba a permitir de alguna forma empezar a plantear alternativas de solución al problema. Entonces, esto era para nosotros de pronto muy relevante en el sentido de tener de manera clara y precisa cuáles eran esas actividades y de alguna forma poder, si queríamos medir la cantidad de agua que se consumía. Entonces uno podía evidenciar claramente de pronto que en nuestra casa donde más se consume agua es en el lavado de ropa. ¿Y eso por qué? Porque en términos reales de pronto no estamos haciendo un buen uso. Entonces, para nosotros ahí veíamos que de pronto había una información relevante, eso desde un punto de vista. La otra información relevante que nosotros teníamos era bajo qué plataforma, bajo qué herramienta nosotros íbamos a comunicar. Entonces empezamos a mirar
si realmente podíamos hacer un blog, si realmente podíamos hacer un video, podíamos hacer un podcast, qué era lo que podíamos nosotros hacer para poder llegar de mejor forma a esa red social que nosotros queríamos comunicarle. Entonces, esas se convirtieron en información relevantes. ¿Qué información no era tan relevante? Entonces podríamos decir que en muchos de los casos, pues habían dentro de los información que nosotros recopilamos, de pronto en algunos se veían, digamos, documentos que no me aportaba absolutamente nada. Entonces lo que hacíamos en términos prácticos era aislar esa información porque pues realmente no me estaba aportando la solución. ¿Cuáles eran los datos de entrada? Entonces, si yo empezaba a mirar un hogar, establecer cuánto yo estoy consumiendo de agua, es mi entrada. Y lo que estoy haciendo es mirar cómo proceso al interior de mi hogar ahorros que me van a permitir que disminuir ese consumo. O sea, lo que yo tengo de entrada es un recibo de agua y al final lo que quiero tener es compararlo con un recibo posterior a una serie de actividades que yo voy a hacer y esto tiene que evidenciar un resultado. ¿Ese resultado cuál es? Es disminuir el consumo de agua. O sea, si yo consumo, por dar un ejemplo, 10 metros cúbicos al mes, la idea es pasar a que después de una secuencia de actividades que yo les voy a mostrar o que ustedes dentro de su proyecto les va a mostrar, pues pueden llegar a ¿qué? A consumir 8, a consumir 7, a disminuir el consumo y esto pues en términos prácticos pues es lo que en la práctica nosotros tenemos que establecer. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es evidenciar claramente que los guiones o los temas que nosotros vamos a proponer y vamos a comunicar, pues obviamente generen un impacto para que la gente pueda utilizar estos temas y pueda, digamos, hacer el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, hay una incógnita porque de pronto, ¿qué es lo que sucede? De pronto, esas actividades no las van a poner en práctica y no van a disminuir el ahorro. De pronto, la incógnita está en que la red social que ustedes tienen son personas que aún no tienen la responsabilidad en el pago de agua, entonces, pues, digamos, las actividades de pronto no son tan relevantes. Entonces, ahí está como esa incógnita de la situación problemática que nosotros estamos trabajando. ¿Qué información me falta para resolver el problema? Entonces, de pronto, uno de los temas que viene al caso establecer es ¿cuál es mi población objetivo? O sea, la población objetivo será de pronto mis amigos o pensar de pronto si realmente digamos, la población objetivo pueden ser los padres de mis amigos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos de alguna forma pueden empezar a orientar muchas de las actividades que yo voy a comunicar. ¿Para qué? Para ahorrar el uso y usar eficientemente el agua. Entonces, este tipo de cosas son las que me van a permitir a mí identificar qué datos son los disponibles para poder yo incorporarlos, procesarlos y encontrar una salida. Y esto lo que hago es, digamos, agruparlos a nivel de categorías. Entonces, ¿qué categorías tengo? Entonces, yo digo, oye, hay una categoría que me puede permitir a mí es establecer, digamos, cuál es el consumo. Con base en ese consumo voy a establecer, digamos, una secuencia de datos de cuál es el consumo a lo largo de un periodo de año. Entonces, establezco esas estadísticas, sé en qué periodos tengo que afianzar, digamos, esa comunicación para tratar de generar el ahorro. Una segunda tema o categoría podría ser las actividades, qué actividades tengo yo en la secuencia. Una tercera es establecer mecanismos de reuso y aprovechamiento de elementos dados. Entonces, yo genero esas categorías y esas categorías lo que me van a mí a plantear es relevancia en muchos de los temas que yo voy a desarrollar a lo largo de la construcción de la solución de este problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, ¿Aló? profe. Sí, señor. Determinar las restricciones. ¿Qué restricciones se tienen? ¿Sí? Entonces, en muchos de los casos, cuando yo he planteado un problema, hay restricciones y muchas restricciones están dadas digamos, en evidenciar cuáles son las necesidades que se tienen. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, una restricción que podemos tener, ya lo dijimos ahorita, era la población objetivo, porque en muchos de los casos, pues de pronto las poblaciones que nosotros estamos haciendo el ejercicio para comunicarle no es la adecuada.
Entonces, ahí podríamos tener una restricción en el sentido de que podemos, digamos, desperdiciar todo ese planteamiento que nosotros hemos propuesto para dar respuesta a una situación, porque curiosamente nos equivocamos en la población objetivo. Entonces, esto podría ser una de las posibles restricciones dadas. Y esa restricción me va a permitir a mí que en la práctica yo pueda replantear, corregir esa situación y a partir de allí poderla redefinir y poderla reestructurar para poder llegar a esa situación, a la población problema. Entonces, es importante establecer esas condiciones que yo planteo en el problema para poder en la práctica identificar de la manera más clara y precisa qué es lo que yo voy a proponer, en este caso, qué voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar y para quién le voy a comunicar. Y esto me va a generar que de alguna forma yo pueda establecer, digamos, algunas prohibiciones para hacer algo. Entonces digo, oiga, yo quiero enfocarme en esta población objetivo, entonces tengo que buscar cómo adecuo, en este caso, mi red social para poderle llegar a esa población que yo he determinado. Y con base en ello, pues obviamente tengo que establecer como ese camino que me va a permitir de alguna forma poder llevar lo que yo quiero hacer, en este caso comunicar información a esa población objetivo. Y a partir de allí es lo que yo empiezo a mirar cómo generar una serie de secuencia lógica de pasos para llevar esa información a esas personas. Entonces, en la práctica puedo yo generar, digamos, toda una información mirando cuáles son esas personas a las cuales yo quiero llegar. Entonces, yo tengo una red de amigos, pero de pronto quiero llegar a sus padres, quiero llegar a sus familiares mayores, que son los que de alguna forma, ellos son los encargados de pagar los recibos. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer esos datos para poder yo llevarles esa información y a partir de allí pues poder, digamos, hacer esa secuencia que me va a permitir llegar a esa población objetivo? Entonces, ahí es cuando los datos o las variables que me van a jugar el problema pueden generar un mayor impacto, ¿sí? Y ese mayor impacto yo lo puedo cuantificar, porque curiosamente las personas que pagan son las que en muchos de los casos van a entender de mejor forma estas actividades digamos, que ustedes van a proponerle para ahorrar y usar eficientemente el agua. Entonces, ahí es donde en términos reales, en esa consecución de análisis de situaciones y de variables, es lo que me va a permitir evidenciar cuáles son esas restricciones y con base en esas restricciones poder redireccionar y buscar un objetivo mucho más práctico y real de lo que yo quiero a lo largo de la situación problemática que yo estoy planteando. Entonces, para eso ya lo tengo claro, entonces lo que hago es establecer el proceso. ¿Cuál es el proceso que necesito? Entonces, el proceso que yo necesito es que ya tengo claro que mi grupo de personas que yo quiero comunicarles es esta, o sea, ya mi población objetivo la tengo claro cuáles son los temas, esos temas ya tengo un guión que voy a desarrollar, una secuencia, digamos, de pasos para poder darles a conocer unas ideas y unas situaciones de cómo podríamos ahorrar eso, ya tengo, digamos, establecidos los tiempos, tengo preparados los equipos, voy a hacer unas grabaciones, voy a hacer unos audios, voy a hacer un blog, entonces ya lo tengo claro. Entonces lo que yo hago en términos prácticos es empezar ese proceso de esas situaciones. ¿Para qué? Para generar, digamos, cómo desarrollarlo y poder tener esas condiciones de ese proceso. Es decir, oiga, yo tengo que adecuar tiempos, tengo que adecuar, digamos, tener claro y aprenderme ese guión y poderlo desarrollar. En ese desarrollo es lo que me va a permitir a mí poder tenerlo, revisarlo y ver que en la práctica, pues obviamente ese guión cumplió con el objetivo, fue claro, fue preciso, fue en el tiempo y todos esos elementos que en muchos de los casos nosotros planteamos para poder evaluar, digamos, la construcción de esas guías. Entonces, ese proceso es fundamental y es lo que en la práctica nosotros tenemos que ya tenemos que tener en los videos
construidos para poderlos nosotros empezar en una secuencia lógica permanentemente a mandar esa información para ver ese impacto y mirar si desde el punto de vista práctico este ejercicio académico que nosotros hicimos sobre un problema permitió entender claramente lo que nosotros esperábamos, que era mirar si definitivamente generó algún impacto, si realmente fue dado para la población objetivo que realmente se requería, si hubo una respuesta. Todo esto es lo que me va a permitir a mí, digamos, ordenar de manera clara ese quehacer, que es en la práctica lo que ese proceso busca en términos reales. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Okay. Una vez ya tengo claro, lo que hago es diseñar ese algoritmo. Entonces, ¿cómo diseño ese algoritmo? Ese algoritmo es establecer el paso a paso que yo hice para qué, para resolver el problema. Entonces, ese paso a paso, aquí lo puedo mostrar en un ejemplo práctico. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera en un ejemplo práctico plantear un algoritmo para lo que se conoce como el lavado de dientes, entonces ahí está, mire, esa secuencia de 14 pasos que se hizo para el lavado de dientes. Tomar la crema dental, destapar la crema dental, tomar el cepillo de dientes, aplicar la crema dental al cepillo, tapar la crema dental, abrir la llave de lavamanos, remojar el cepillo con la crema dental, cerrar la llave del lavaplatos, frotar los dientes con el cepillo, abrir la llave del lavamanos, enjuagarse la boca, enjuagar el cepillo, cerrar la llave del lavamanos, secarse la cara y las manos con una toalla. Entonces, sí no, entendemos que, mire, todos esos 14 pasos fueron los pasos que se hicieron ¿para qué? Para lavarnos los dientes. Entonces, lo que hoy buscamos en términos prácticos para poder ejercitar ese concepto de algoritmo es establecer los pasos, el paso a paso en la construcción de esto que nosotros hicimos en el ejercicio para el ahorro y uso eficiente de agua. Entonces, ¿cuál es? Nosotros lo primero que tuvimos fue tener un problema y con base en ese problema hicimos una secuencia de pasos para entender el problema. Una vez entendimos el problema, planteamos una idea. Entonces, cada uno de esos llamémoslos subtemas, tuvo una secuencia de pasos. Entonces, lo que yo voy a hacer por cada uno de esos subtemas es esto, es construir esos paso a paso que me van a permitir nosotros evidenciar que esos paso a paso, esa secuencia lógica de pasos fue lo que me llevó a mí a la construcción de la solución del problema. Entonces, eso es lo que en términos prácticos nosotros vamos a hacer en la actividad que vamos a incorporar en nuestro capítulo de algoritmos en el tercer parcial. Es poder establecer para esos subtemas cuáles fueron los pasos que nosotros hicimos y con base en esos pasos poder evidenciar claramente la secuencia lógica del paso a paso en la construcción de la solución del problema que nosotros desde un primer momento en ejercicio práctico hicimos. Entonces, importante entender claramente que no es el subtema, sino cada subtema, cómo podemos evidenciar los pasos. Entonces, ¿cómo dice para entender el problema? Lo que yo, digamos, nosotros mostramos ahorita. Entonces, ¿cómo entendí? Mirando cuáles eran las actividades que consumían agua. Entonces ahí mirando qué actividades, entonces veíamos el lavado de eso, cómo se hacía el lavado de loza para evidenciar que ahí se estaba consumiendo gran cantidad de agua. Entonces, todos esos paso a pasos son los que nos van a permitir nosotros poder empezar a tener un conocimiento práctico y a partir de allí poder, digamos, evidenciar claramente la utilización de los algoritmos para solucionar muchos de los problemas. Entonces, importante que, digamos, en la práctica, muchas de las soluciones a nivel de sistemas están dados en eso, en cómo esa secuencia lógica de pasos son las que nos han permitido, digamos, de manera real y precisa, poder entender, comprender y a partir de allí y de introducir unos datos, procesarlos
y encontrar unas salidas para poder resolver ese problema. Entonces, en muchos de los casos se han concentrado en un punto, lavado de loza, y ese punto me va a permitir saber cuánto se consume, cuál es el proceso y cómo tengo una salida. Entonces, yo puedo modificar ese proceso y ese proceso es lo que me va a permitir a mí en la práctica generar correctivos reales. A eso es lo que se llaman procesos y procedimientos, que son los que en la práctica muchas veces esta secuencia lógica de pasos me van a permitir a mí empezar a generar correctivos para solucionar muchos de los problemas que nosotros hemos evidenciado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Los algoritmos deben de tener tres características. Uno, que sea realizable, o sea, que en términos prácticos ese paso a paso se pueda realizar. Que sea comprensible, o sea, que yo lo pueda comprender o cualquier persona lo pueda comprender. Y que sea preciso. O sea, esos tres elementos deben tener los algoritmos. Que sea realizable, comprensible y preciso, porque esto es lo que nos va a permitir evidenciar esa secuencia de pasos. Entonces yo puedo decir, primero, recopilo el recibo de agua, de consumo de agua. Entonces, ¿es realizable? Sí. ¿Es comprensible? Sí. ¿Es preciso? Sí. Ahí cumple los tres. Es un primer paso. Un segundo paso. Establezco cuál es el consumo mes a mes. ¿Es realizable? Sí. ¿Es comprensible? Sí. ¿Es preciso? Sí. Entonces, lo que tengo es una secuencia a lo largo de un año de cuál es el consumo de agua. Tercera actividad. Evidencio cuáles son las actividades al interior del hogar que más consumen agua. Entonces, ¿es realizable? Sí. ¿Es comprensible? Sí. ¿Es preciso? Sí. Entonces, miro qué actividades son. Lavado de loza, lavado de ropa, consumo en los baños, tanto en los sanitarios, en lavamanos, en las duchas, en el aseo de agua. Entonces, ya tengo establecido eso. Entonces, a eso es lo que se habla con esas características, que sea realizable, sea comprensible y sea preciso. ¿Es claro esto? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Basado en eso, desde el punto de vista práctico, lo que nosotros tenemos son diferentes tipos de pensamientos. Los pensamientos pueden ser basados en tres elementos fundamentales. El que normalmente nosotros desarrollamos, que es el procedimental, o sea, nosotros tenemos un procedimiento en nuestra cabeza, que es lo que hacemos cotidianamente. Si yo voy a hacer un café, automáticamente sé que yo tengo que llenar un recipiente con agua, ese recipiente con agua lo llevo a una estufa, llámese la estufa que sea, la coloco allí y hago una secuencia de pasos lógicos que mi mente ya los tiene grabados y que los hace, sin necesidad de pensar el paso a paso. Entonces, ese es el pensamiento procedimental, que es lo que en términos prácticos nosotros cotidianamente hacemos en todas las actividades de la vida diaria. Si nosotros hiciéramos un pare y revisáramos esas actividades cotidianas, automáticamente podríamos evidenciar el paso a paso que nosotros realizamos para poder, digamos, ejecutar esa actividad. Lo acabamos de ver en el ejemplo del cepillado de los dientes. 14 pasos para realizar eso. Es una secuencia lógica de pasos que yo no puedo colocar lavado del cepillo de primeras porque esa es la última. Es lo que yo de último hago. Yo lavo el cepillo a lo último. Entonces, es una secuencia lógica, razonable, que me permite a mí desde el punto de vista práctico, pues obviamente realizar. Y eso es el pensamiento que nosotros a lo largo de nuestra existencia desarrollamos desde que nacemos. Es evidenciar, percibimos lo que se hace, y con base en esa percepción lo que hacemos es que en la práctica nosotros empezamos a grabárnosla y la repetimos. Esa es como una secuencia, digamos, real, que es lo que es la vida cotidiana. Hay un segundo que es el pensamiento algorítmico. El pensamiento algorítmico es cuando yo veo una secuencia de pasos. Y eso es algo que yo, digamos, creo que ustedes como ingenieros de sistemas y computación tienen que aprender a tener la destreza en empezar a pensar desde el punto de vista algorítmico. ¿Cuál es el paso a paso? En la medida en que yo desarrolle esa habilidad, voy a poder diseñar programas. Porque recordemos que el diseño de un programa
está basada en ¿qué? En la entrada de una información, en el procesamiento de esa información y en la salida, que es lo que curiosamente hace que el pensamiento computacional permite que entre información, datos, se procesen esos datos y salgan esos unos resultados. Entonces, en esos tres pensamientos es lo que en la práctica, desde el punto de vista real, ustedes como ingenieros de sistemas y computación tienen que empezar a desarrollar. O sea, desde un pensamiento procedimental, que es el básico, escalarlo a un nivel de un pensamiento algorítmico y con base en ello poderlo llevar a diseñar en un computador para que la máquina procese esos datos que yo les voy a meter de entrada y a partir de allí tenga una respuesta. Entonces, son esos tipos de pensamientos los que me van a llevar a qué? A que yo desde el punto de vista real y eficiente empiece a desarrollarlos para que pueda tener, digamos, una mayor comprensión de lo que es mi carrera. ¿Hasta ahí está? Sí, señor. Ok. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista, la tercera fase, que es el pensamiento computacional, yo tengo una fundamentación básica, lo que hago es establecer una operación lógica, construir un paso a paso y desarrollar un prototipo que me conlleve a qué? A evidenciar que esa secuencia de pasos es la que me va a permitir dar una respuesta. Entonces, esto es lo que en términos reales yo voy a desarrollar en mi carrera. Voy a tener unos fundamentos básicos que los voy a dar, que pueden ser basados en qué, en una serie de datos. Esos datos los voy a procesar. ¿Cómo los voy a procesar? En una organización lógica y puede ser matemática de ello, y la llevo a una secuencia de pasos que me va a permitir evidenciar un prototipo, y ese prototipo lo que yo hago es evidenciar la prueba para ver si de manera real y efectiva cumple con esos requisitos de solucionar un problema que yo estoy planteando. Entonces, importante que lo tengamos, que esto es lo que nosotros tenemos que empezar a construirlo, a desarrollarlo como destrezas para poder representar y poder nosotros hacer soluciones a múltiples problemas que a la vida, a lo largo de la vida profesional se les va a presentar a ustedes. Entonces, recordemos que esos cuatro pasos desde el punto de vista práctico son lo que las máquinas van a desarrollar, pero detrás de las máquinas están ustedes, que son los que van a diseñar, a entender, comprender un problema, analizarlo, diseñarlo y ver de alguna forma cómo puedo yo evidenciar claramente que esa secuencia de pasos que yo construí son las que me van a traer como resultado la solución al problema. Es importante que lo tengamos presente, que lo empecemos a incorporar dentro de nuestro haber y que lo podamos desarrollar de manera práctica. Bueno, el pensamiento algorítmico, ya lo habíamos dicho, es el paso a paso. Y el procedimental es lo que nosotros vemos, ¿sí? Aquí está un ejemplo simple del procedimiento. Ahorita lo tenemos claro cómo se nos es lavarnos las manos. Entonces, yo la secuencia de pasos ya la tengo clara en mi mente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me echo jabón, me lo restrego en las manos, me cuago entre los dedos, entre las palmas, tengo una secuencia. Lo que hago es después lavármelo y secármelo. Hay una secuencia de pasos que en la práctica nosotros ya lo tenemos claro y que lo desarrollamos sin necesidad de mirar la secuencia. Pero si yo lo miro y esto quisiera llevarlo a un procedimiento, a un pensamiento computacional, pues tengo que hacer primero ¿qué? Es el pensamiento algorítmico, que es establecer el paso a paso. Y ese paso a paso me van a dar toda la información, datos que yo los voy a llevar como entradas, los proceso y tengo una salida. Entonces, esos tres pensamientos juegan un papel fundamental en la vida práctica de ustedes como ingenieros. Entender que los procedimientos puedo escalarlos a un pensamiento algorítmico y ese pensamiento algorítmico lo puedo llevar a un pensamiento computacional. Entonces, juega ese papel fundamental dentro de lo que es ejercicio. ¿Qué diferencia hay entre un algoritmo y un programa? Pues obviamente, ya lo decíamos, el algoritmo es una secuencia de pasos que me van a permitir de alguna forma poder desarrollar una información que me va a permitir procesarla en un programa. ¿Qué es ese procesamiento? Son los datos que yo voy a darle a ese programa para que procese esa información y obtenga unos resultados. Entonces, podría decirse que el algoritmo es una técnica de solución y el programa es la situación problemática a solucionar, que yo tengo que procesarla para que me dé una respuesta clara y lógica de lo que yo quiero. Obviamente ya hemos dicho que era eso,
importante entender claramente que dentro de todo, cada paso hay un procedimiento. Y ese procedimiento, en muchos de los casos, son los que yo tengo que establecer el paso a paso para poder corregir. Entonces, en muchos de los casos, la solución a los problemas está en analizar esos procedimientos y esos procedimientos evidenciar de la manera más detallada posible el paso a paso. Y ese paso a paso es lo que me va a permitir de pronto encontrar cuál es el problema, cuál es la información relevante para solucionar ese problema. Entonces, importante que ustedes lo tengan claro, que dentro del desarrollo de esos algoritmos, pues juegue un papel fundamental ese procedimiento que en cada uno de esos pasos se realiza y a partir de allí poder uno, digamos, construir de mejor forma una propuesta o un programa. En todo esto juega un papel fundamental todo lo que es el razonamiento abstracto, porque el razonamiento abstracto lo que me permite a mí es establecer de alguna forma ese proceso ordenado que me permite a mí llegar a un objetivo, a una situación o a una sucesión, a una secuencia sucesiva lógica de pasos que me está dando. Entonces, cuando ustedes han visto esos ejercicios de razonamiento abstracto, lo que evidencia claramente es que le dan una secuencia de pasos y le permiten a ustedes, dentro de su razonamiento, que es lógico, poder abstraer la respuesta 5 o 6 pasos después. Entonces, ese razonamiento abstracto es lo que nosotros tenemos que como ingenieros desarrollar. ¿Para qué? Para poder construir de la mejor forma esas propuestas de diseños de programas a nivel de computación. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer para poderla subir el 5 de julio en nuestro tercer parcial? Pues hay un capítulo que se llama Algoritmos. Entonces, con base en la documentación y planificación y en el guión que nosotros hemos realizado, ¿para qué? Para buscar la comunicación a través de esa comunicación concientizar y educar en el ahorro y uso eficiente de agua, debo analizar detalladamente el problema y diseñar de alguna forma toda esa secuencia de pasos que son los algoritmos. Entonces, voy a mirar en cada una de las fases cómo comprendí el problema, cuáles son los pasos para poder comprender eso, qué información fue la que recopilé, cuáles son los pasos para ello, cómo diseñé, cómo diseño el plan que yo construí, cómo desarrollo ese plan y cómo lo subo en la plataforma para poder evidenciar el impacto. Entonces, esa actividad es lo que yo voy a colocar en el capítulo donde hablemos los algoritmos. Es el paso a paso de esa secuencia de desarrollo de lo que nosotros hicimos para dar solución al problema. Entonces, esa actividad la vamos a subir hasta el 5 de julio, porque pues la idea es que yo la coloco la actividad, ustedes las vayan desarrollando y la vayan acumulando para el tercer parcial, que la tienen que entregar el 5 de julio, digamos, como último plazo para poder, digamos, recopilar eso. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Creo que no, profe. ¿Comentarios? Bueno, si no hay preguntas y comentarios, nos vemos dentro de 8 días en el último tema, que es el tema de la heurística. Un abrazo y feliz fin de semana, que les rinda. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.